¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios hoy con un invitado con el que creo que vamos a tener una conversación muy grata y sobre todo muy útil para el país. Jesús Abad Colorado, que es fotógrafo, pero yo diría más bien es activista y es un colombiano con un corazón enorme por este país. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por invitarme acá a Canal Capital. Fotógrafo es una palabra chiquita para el compromiso con el que usted hace su trabajo, ¿no cree? Bueno, yo estudié periodismo y sí, cuando dices activista, soy muy activista en el tema de los derechos humanos y soy un defensor de la vida porque de alguna manera así me formé en mi casa. Mientras que empezamos esta conversación, quiero pedirle a la gente de producción que nos vaya poniendo las fotos de Jesús Abad y en un ratico tendremos momentos para que él nos hable de cada una de ellas. Pero usted ha llegado a esta entrevista, Jesús Abad, no solamente con su libro de fotografías, Mirar de la vida profunda, sino con otros dos libros sobre la violencia en Colombia. ¿Por qué anda con estos libros metidos entre su morral? A ver, estos dos libros con los que estoy andando, podría andar con más libros en los que yo he participado y más en coyunturas como las que tenemos en este momento. Yo tengo también un libro sobre el desplazamiento forzado en el Urabá antioqueño y chocuano, hecho en el año 97 con el CINEP, con la organización de los jesuitas. Tengo otro sobre cárceles en Colombia. Nuestras cárceles son una bomba de tiempo. En el año 2006 hice uno con Naciones Unidas y múltiples libros en los que he participado, pero estos en particular, uno habla de la violencia en Colombia, es un libro de Monseñor Guzmán Campos, Eduardo Umaña Luna y Orlando Falsborda, el padre de la sociología en Colombia, y lo traje porque en una de las conferencias que yo dicto estaba hablando sobre cómo la violencia en este país es cíclica, y cogí una parte donde habla de algunos pueblos de Antioquia, donde yo he documentado en los últimos años temas de violencia, pero en este libro habla de cómo en los años 50 hubo pueblos quemados en Antioquia o en el Chocó, que en los últimos años también estuvieron en medio de esa vorágine de la violencia. Y puedo hablar tranquilamente de un pueblo como Bojayá, Chocó, que fue quemado en los años 50. O podría hablar de Cañas Gordas, o podría hablar de Dabeiba, podría hablar de Peque o de Urrao. Y entonces es entender por qué tenemos que parar la guerra. Con ese sino trágico que es que nuestra violencia es cíclica, usted, con respecto al momento actual, después de firmar un acuerdo de paz, después ahorita empezando una negociación con el ELN, pero con lo que sabemos que es las muertes de los líderes sociales, bueno, las que estamos viendo, ¿usted es optimista o es pesimista? Claudia, muchas personas durante años siempre me han preguntado eso y yo nunca he perdido la esperanza. Los campesinos colombianos, los que han vivido la guerra, los campesinos han puesto los hijos de la guerrilla, los hijos del ejército, de la policía y de los grupos paramilitares o bandas criminales. Y los campesinos colombianos nunca han perdido la esperanza. Siempre han estado esperando que este país entienda que la paz es lo mejor que nos puede pasar. Entendiendo la paz no como que unos guerrilleros dejen los fusiles, sino como la posibilidad de que a sus territorios llegue el desarrollo, llegue la salud, llegue la educación, llegue un poquito de bienestar, pero sobre todo la posibilidad de poder dormir en paz bajo un cielo estrellado, que es el que a veces, en lugares donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay salud, los campesinos son acompañados por cielos estrellados. Pero, ¿y usted cuando ha tomado estas fotografías impresionantes, el trabajo es tan bueno precisamente porque usted se mete en la vida de estas personas, duerme en sus casas, los acompaña a hacer sus duelos, los acompaña a llorar y los acompaña a sufrir? Y hoy esto sigue pasando, a pesar del acuerdo firmado. Entonces yo le reitero, porque usted no me puede decir soy optimista, me dice tengo esperanza. No, es que yo soy optimista, pero es que en este país hay demasiadas infamias, y una de las infamias es pensar que cuando a mí me dicen que el hospital militar en Bogotá se queda con las camas vacías porque no hay militares o porque no hay policías que lleguen mutilados, porque no llegan con tiros en la cabeza, porque no los tienen que estar atendiendo y que el hospital está vacío, yo digo, eso es una maravilla y lo tengo que agradecer. Cuando yo pienso que hay guerrilleros que están dejando las armas, que están pariendo hijos, que están cargando hijos en su vientre y que van a poder volver a sus casas o a sus territorios de origen, yo tengo que saludar eso, porque lo que te decía ahora es, yo he visto muchas infamias, pero si algo no he dejado de ver nunca es la esperanza,
pero tampoco la dignidad que nuestros campesinos tienen, porque siguen sembrando la tierra, porque quieren que en Colombia reine la paz, pero en este país hay personas que siguen anidando en su corazón y sembrando en el de otros odio y sed de venganza. Además, lo oí hablar en la conversación con la sociedad civil en la cumbre de premios Nobel de Paz, y usted narraba muy bien que es que sus abuelos salieron desplazados de su abuela, su familia, ¿no? Salió desplazada de San Carlos, Antioquia, porque su abuelo lo mataron y su abuela se murió de pena moral, ¿no? Y un tío también fue asesinado, y otro tío fue desaparecido, y tengo un primo hermano desaparecido por la guerrilla de las FARC, secuestrado, que nunca fue entregado porque se pagó parte del dinero, se llama León Urrea. Otro primo hermano fue desaparecido por el ejército colombiano en Cimitarra, Santander del Sur, y aún así nunca, pero te puedo decir, nunca he encontrado en mi padre y en mis tíos ni palabras de odio ni de venganza, sino que lo que están esperando es que este país entienda que debemos vivir en paz. Y entendiendo esto, y es muy fácil siempre mirar como culpable al que hace ruido. El que hace ruido pone bombas y puede disparar un fusil, y ese generalmente es hijo de la violencia. Y te lo digo porque estoy trabajando todavía el día de hoy en zonas de conflicto, y estoy trabajando hoy con personas que están llegando de las FARC a las zonas o llegaron a las zonas campamentarias, y son hijos de la violencia, y lo que tenemos que parar es ese ciclo. Y eso quiero preguntarle, Jesús Abad, porque esa esperanza que usted manifiesta yo la comparto en el sentido de que ahorita quizá la diferencia es que es muy visible o tiene mucha importancia hablar de la reconciliación, hablar del perdón, hablar de no albergar odios en el corazón. Eso en los otros procesos de paz y antes como que eso ni siquiera era tema. Ahora es un tema, y es un tema muy importante. Pero ¿cómo hacer para que eso de verdad contrarreste lo que está pasando con los asesinatos de líderes sociales, con las dificultades que todavía hay en las regiones? Me estás tocando un tema que es muy bravo, y me hablas de por qué mantengo la esperanza a pesar de. Y te voy a decir algo, o sea, el proceso de paz con la guerrilla de las FARC es para mí el momento de la esperanza que yo estaba esperando durante muchas décadas, y mi familia, porque mi padre tiene 87 años y mi madre tiene 86, y siempre nos han alentado a tener esperanza, a tener fe de que esto va a cambiar. Porque sabemos que en lugares donde había guerra, nosotros somos hijos de San Carlos, Antioquia, que fue una zona muy azotada por la violencia en la que yo he trabajado. En esa zona también en algún momento fui secuestrado por la guerrilla, y es una zona que hoy está viviendo el posconflicto. Pero hay muchas personas que en este país quieren seguir sembrando odio en el corazón, y obviamente, digamos, también hay asesinatos de líderes, porque es que pensar en un proceso de paz en el que estemos hablando de que va a haber una comisión de la verdad, que va a haber una justicia especial, y que va a haber digamos, un tema de tierras que tienen que regresar a antiguos propietarios, es un tema que le pisa los talones, no a guerrilleros, sino a paramilitares, sino a muchas personas que hacen parte del poder político o económico de Colombia, que tienen también velas metidas dentro de la guerra. Usted se la pasa dando conferencias sobre su libro, sobre su trabajo, sobre la violencia, y da conferencias precisamente a ese poder, sobre todo ese poder económico, o a quienes hoy representan ese poder económico y algunos de los que representan el poder político. ¿Usted ve una diferencia en esos líderes que nos permita pensar que, no obstante todo lo que está pasando que no nos gusta, vamos a estar con la balanza a favor de que esos líderes jalonen la verdad, la no repetición, la reparación y la igualdad? A veces es difícil, es difícil. Yo cuando te hablo de algunos líderes, te voy a decir, o sea, a Antioquia la miramos como un laboratorio de criminalidad y como un crimen de violencia. A Antioquia la miramos con unos dirigentes políticos que a veces pueden ser perversos, porque ayudan a seguir sembrando el odio y la desconfianza, siembran el miedo, pero Antioquia también la podemos mirar como con una clase dirigente donde hay personas que han estado trabajando en el proceso de paz. Cuando mucha gente en mi territorio me habla de la desconfianza frente al proceso, y de que es que estamos, y de que es que el gobierno y los negociadores entregamos en ese proceso, les estamos entregando toda la guerrilla, yo les digo, oiga, Nicanor Restrepo Santamaría, el gran patriarca del sindicato antioqueño, fue un hombre que hasta sus últimos días
defendió y acompañó al presidente Santos en el proceso de paz. Si usted piensa en Carlos Raúl Yepes, el anterior presidente de Bancolombia, trabajando en el proceso de paz, si usted piensa en David Bojanini, si usted piensa en la gente del grupo Nutresa y piensa en muchos dirigentes antioqueños, y le pongo de ejemplo también a un hombre como Juan Luis Mejía, rector de la Universidad de AFID, que son personas de nuestro Gonzalo departamento. Restrepo fue negociador. Bueno, usted me está hablando de Gonzalo Restrepo. Yo ayer estaba hablando con Gonzalo Restrepo sobre esas fotografías mías que en los últimos días fueron portada de la revista Semana, en la que una guerrillera está saliendo con un bebé en brazos y atrás se ven las lanchas llenas de guerrilleros. Y Gonzalo Restrepo me decía, a quien yo le agradezco, el anterior presidente de Almacenes Éxito, me decía: Jesús, para eso me metí yo en el proceso de paz, para ver que los guerrilleros pudieran salir y tener tranquilidad y pudieran parir los hijos que no tuvieron durante la guerra. Y yo le digo a don Gonzalo, gracias porque usted está viendo eso en medio de un país en el que en este momento no quieren saber nada a veces de la guerrilla de las FARC, no queremos saber nada de los asesinatos de líderes campesinos, y donde yo le quiero decir a la gente del país, Claudia, y la gente de Canal Capital, les pido que me disculpen con esta cantidad de palabras, y es: la responsabilidad de construir y sacar adelante este proceso de paz no es solamente del gobierno, ni es de los dirigentes de las FARC, ni es solamente de los dirigentes empresariales. Aquí en este proceso de paz tiene que estar la academia, aquí en este proceso de paz tienen que estar los líderes estudiantiles, tienen que estar sectores del arte y de la cultura. Este proceso de paz es para que lo saquemos adelante entre todos, porque si todos no nos ponemos en este proceso de paz trabajando en un propósito de que Colombia sea distinta, no solamente con las FARC y con el ELN que están en proceso de paz, sino también con los grupos paramilitares, vamos a seguir repitiendo esos signos o ciclos de violencia, que enseguida les puedo hablar de este libro que se llama A Sangre y Fuego, que habla de la violencia del 46 al 53. Pero que está ilustrado con fotos posteriores. Está ilustrado con fotografías mías. Posteriores a esa violencia que narra el libro. Sí, pero la portada es una imagen, y si la pueden observar bien acá, es una portada donde se ven ataúdes muy pequeños, como si fueran de niños. Pero es una portada, es un sepelio con personas que fueron sacadas de las montañas en el municipio de Urrao, Antioquia, occidente antioqueño, en 1953. Pero yo quiero que veamos algunas de sus fotografías, si nos ayudan en producción para que las pongamos en esta pantalla. Estos son paramilitares en Medellín, ¿verdad? Vamos más despacio, por favor, la anterior. Sí, la anterior imagen son los paramilitares en la ciudad de Medellín, en la Comuna 13, donde hay una fotografía mía muy famosa de la Operación Orión, que es una persona encapuchada andando entre el ejército para ir a buscar líderes que ellos decían que eran cómplices de la guerrilla. Entonces son imágenes que se convierten, digamos, en un ícono para hablar, digamos, de algunos episodios del país que tienen que servirnos como reflexión. Yo hago estas fotografías no para que salgan en una primera página al día siguiente. Cuando yo hice estas imágenes, esta por ejemplo en particular, yo no trabajaba para ningún medio, sin embargo la publiqué en Cromos, con quien era colaborador de la revista, porque es una manera de hacer historia y de decir en qué momento los paramilitares se tomaron a la Medellín, en qué periodo de gobierno y las complicidades que se dan a veces entre Fuerzas Armadas, clase política, con sectores de la extrema derecha, obviamente para ir a sacar a una gente que es insurgente o grupos de milicias, pero donde la criminalidad termina asociada con la legalidad. Antes de empezar la entrevista hablaba con alguien y me decía, por favor pregúntele a Jesús Abad cómo hace él para estar en todas partes, o sea, cómo hace para haber tomado esta foto, pero para también haber estado en Bojayá, pero para estar ahora con las guerrilleras que están llegando a las zonas de reagrupamiento. ¿Cuál es su metodología de trabajo? Sigamos viendo las otras fotos, para poder entregarnos estas miradas que no todo el mundo las tiene. Miren, yo siempre le digo a las personas, o sea, manejar una cámara, hoy se venden la 10ª parte de las cámaras que se vendían hace 20 años, porque todo el mundo con celular hace una fotografía. Yo quisiera que pararan ahí un momento en esa imagen que tienen acá, pero es para entender. Yo aprendí a hacer fotografía porque era una manera de escribir la historia de mi país, era una manera de dejar un testimonio, y son fotografías que no se hacen con la punta del dedo, no se hacen con el dedo índice,
se hacen con el corazón, son fotografías que se hacen con el alma, son fotografías que se hacen con un conocimiento de la historia de nuestro país, para entender que los que han perdido son siempre los mismos. Entonces son imágenes, ¿Cuál es la historia de entonces esta? son imágenes que se vuelven, digamos, un ícono para decir qué nos queda para las nuevas generaciones, por qué nuestros niños tienen que seguir creciendo, y eso es lo que tenemos que romper, tienen que seguir creciendo, observando la historia del país a través de los agujeros. Es una imagen tomada en la Comuna 13 de Medellín, después de la Operación Orión, o esta imagen en la que es en Granada, el 9 de diciembre del año 2000, en la que la comunidad, gente de ONGs, yo me uno a veces con las ONGs de derechos humanos, me uno con sectores de la iglesia y acompaño a las comunidades, y cómo a pesar de la barbarie y momentos de violencia, la gente sale a marchar. Son fotografías para decirle a este país que nuestra gente lo que quiere es la paz de Colombia, que no podemos seguir perpetuando la violencia. Esta que está ahí es una fotografía muy dolorosa porque es un guerrillero que le habían matado, es un soldado al que le habían matado a la hermanita, la guerrilla le había matado a la hermanita. Se llama Miguel Arturo Valencia Cardona. Eso es en septiembre del año 95 y es un hombre del ejército que está prestando el servicio militar obligatorio, y las milicias de la guerrilla le habían amenazado si se iba a prestar el servicio militar. Es una historia bastante larga, pero para resumirla es eso: él se tuvo que ir a prestar el servicio militar para que no fuera declarado remiso, para que no lo juzgara el ejército, y él, cuando lloraba, le decía al teniente del ejército: teniente, yo se los dije y ustedes no me creyeron. Ahí la guerrilla lo había amenazado si se iba a prestar el servicio. Usted menciona mucho a la fuerza pública, la responsabilidad que hay en la fuerza pública, en los grupos económicos, la clase política que apoyó y creó paramilitares. Pero usted es víctima de la guerrilla y su familia ha sido víctima de la guerrilla. ¿Cómo es su relación con los responsables de la victimización de su propio caso y con los otros responsables de la violencia en Colombia, los que no han disparado el fusil? Mira, Claudia, mi madre fue durante 3 o 4 años, fue monja en la ciudad de Medellín y en Bogotá, y salió de un pueblo que se llama San Carlos, Antioquia. Cuando ella se dio cuenta que ser monja no iba a ser su camino, regresó a ser maestra, y siendo maestra en la vereda más lejana de San Carlos, Antioquia, a 8 horas de camino de San Carlos, conoció a ese mono que se llama Héctor. Mi madre se llama Josefa, mi padre se llama Héctor. Se conoció con mi padre y decidieron hacer una familia. Y a esa familia luego le pasó la tragedia por encima. Muertos, desaparecidos y violencia. Y yo te puedo decir que tanto ellos, mis padres, como mis tíos, a pesar de haber huido, haber perdido la tierra, porque la tuvieron que vender a menosprecio, como pasó durante los últimos años, nunca los escuché enseñarnos de sed de venganza, de odios, sino que siempre nos enseñaron a ser solidarios, a ponernos en la piel y en los zapatos de los demás. Entonces yo vengo de una familia solidaria y amorosa. Pero usted ha tenido oportunidad de encontrarse con los jefes guerrilleros que ordenaron su secuestro, ha tenido esa relación directa, le han pedido perdón, les ha reclamado, ¿cómo ha sido? Yo sé que tú trabajas mucho el tema del perdón y escribiste un libro sobre eso que ha sido muy interesante para la historia del país. Yo, cuando he trabajado, te voy a contar, hace muy poco me encontré con un hombre que era responsable de la seguridad, no solamente mía, éramos 4 colegas de prensa y 6 alcaldes secuestrados en diciembre de 1997. Y ese hombre está vivo y es quizás para mí el único guerrillero de ese frente, el 9º de las FARC, que tuvo muchos hechos de violencia en el oriente antioqueño, pero que entró a la guerrilla también por temas de violencia del ejército contra su familia. Y yo me encontré con él y te voy a decir algo, yo lo abracé porque estaba celebrando que él está vivo. Su cuerpo está lleno de cicatrices de la guerra, pero más que su cuerpo está su alma. Ese hombre del que omito su nombre
entró con 4 hermanos más a la guerrilla, producto de la violencia. En total eran 5 hermanos. 4 hermanos en el 9º Frente de las FARC y otro hermano en el Frente 47, el que dirigía Karina. Pero además de eso, fueron 6 primos. En total, 11 miembros de una misma familia entre San Rafael y San Carlos, Antioquia. Y el único sobreviviente es él. Y es un hombre que le está apostando a la paz de Colombia. Es un hombre que, a pesar de todas las dudas y de que el gobierno en muchos casos no les está cumpliendo con lo que se ha pactado, las cosas mínimas dentro de las zonas campamentarias, pero no solamente a él, sino a muchos otros lugares o a otros lugares donde yo he ido. Yo estoy encontrando que ellos quieren pasar de las armas a la construcción de la paz para que este país no repitan lo que ellos vivieron. Y por eso te digo, yo más que decirles que a mí me perdonen, yo lo que quiero es que en este país, porque he conocido muchas personas que han tomado las armas a un lado o a otras, y que son los que hacen ruido, y otros se quedan con las ganancias en silencio. Esas personas, yo quisiera que pudieran vivir en paz, que pudieran tener una familia, que pudieran abrazar a sus hijos, que entendiéramos que este país, Colombia, sí, que es un país clasista y racista, porque lo somos, y todo lo estratificamos, todo, desde la salud y la muerte como la educación, pudiéramos entre todos empezar a construir un país distinto, que es lo que merecemos. Porque si algo también, una persona como yo, como muchos periodistas de Colombia, porque no soy solamente yo, que caminamos y que nuestra especialidad y nuestro doctorado es andar a pie con la gente, es que conocemos este país diverso, pluriétnico y multicultural, y que lo que merecemos es poderlo caminar en paz, pero para que sea de verdad espacios de dignidad, espacios de riqueza, que podamos defender y entender que si algo le vamos a dejar a las nuevas generaciones es que empecemos a defender no solamente la vida de los seres humanos, de las comunidades negras e indígenas, o la de los sindicalistas, la vida misma de los guerrilleros o de la gente que ojalá de los grupos de las bandas criminales o exparamilitares estén dentro de un proceso de civilidad, sino que empecemos a defender la naturaleza, porque nos ufanamos, Claudia, de una naturaleza generosa en ríos, en mariposas, en aves y en montañas, y resulta que lo poco que tenemos en este país, que nos queda de naturaleza, casi que se ha preservado en muchos lugares, es por la guerra. Exacto. Y si algo tenemos que hacer es defender la vida en general, no solamente la piel nuestra, sino ese entorno que debería de caracterizarnos en Colombia, y es decir, defendemos la vida en su conjunto, porque a este mundo no vinimos solos, llegamos acompañados, no solamente de perros, gatos, gallinas, caballos y mariposas, sino también de una naturaleza que es generosa, pero estamos acabándola. Jesús Abad, se acaba el tiempo. Muchas gracias por todas estas reflexiones, por ponernos a pensar, por este testimonio de la historia de Colombia, y ojalá que no sea la última vez que venga al programa. No, yo te agradezco mucho este espacio. Sé que a veces el testimonio mío puede ser demasiado extenso, pero la vida mía es a veces así como un juzgado, lleno de expedientes de tantos lugares por los que he pasado y donde he visto ofender tanto la vida, pero también donde tengo que decir, a pesar de eso, conozco la dignidad, conozco la resistencia y conozco a hombres y mujeres del campo que le apuestan siempre a la vida. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.